hay un peligro en que la tristeza sea una emoción que nos domine. No queriendo caer en el reduccionismo de señalar que hay emociones malas y emociones buenas, porque no es así. Cada emoción tiene una función psicológica que expresa una sensación placentera o displacentera. Y por otro lado, las emociones también pueden expresar que una necesidad esté cubierta o no en nosotros. A partir de esto, hay que considerar por qué puede ser un peligro personal que la tristeza nos domine como única emoción. No me malentiendan, tampoco quisiera demonizar a la tristeza. De la misma manera, pienso que cualquier otra emoción que nos domine como única puede ser perjudicial. En ese sentido, también la felicidad puede ser coercitiva cuando pretendemos centrarla en nuestra vida como emoción única y predominante. Por cierto, si a alguno le interesa el tema de la tiranía de la felicidad, podría comentarlo y con mucho gusto haría un video al respecto. Hay reflexiones filosóficas muy interesantes sobre este punto. Volviendo al tema, me gustaría comentar un fenómeno social que nos sucede, que nos habita existencialmente en ciertas temporadas y en el que considero hay pocas reflexiones al respecto. Me refiero a la abundancia de la tristeza en épocas navideñas, o como a mí me gusta llamarle, el espíritu navideño de la tristeza, el cual tiene como efecto producir tristezas profundas en cada una de las personas, trayendo consigo algo que se ha conocido en el campo de la psicoterapia como trastorno afectivo estacional, por sus siglas TAE, o también conocido como la depresión decembrina o la depresión navideña. El psiquiatra mexicano Alejandro Nenclares señala que se trata de un estado de ánimo depresivo que está asociado a alguna estación o alguna temporalidad del año. Y resulta interesante porque la tristeza profunda que conduce a este padecimiento suele manifestarse de manera más abundante en ciertas temporadas climáticas del año donde hay temperaturas bajas. Eso entre otros factores. En ese sentido, la reducción de la temperatura se asocia con el cambio de estado de ánimo. Y no es una idea muy popular, pero es un hecho que los climas fríos afectan considerablemente nuestra manera de expresarnos emocionalmente en el mundo. En lo personal, no soy de los partidarios que abogan por la existencia de una esencia humana, pero sí me hace sentido que en temporadas gélidas permea un desequilibrio de lo que somos. Es decir, está presente un desajuste emocional en aquello que estamos siendo mientras vivimos nuestra vida. Porcentualmente, las personas que típicamente han sido detectadas con este padecimiento se encuentran en países con latitudes más altas como Noruega, Finlandia, Dinamarca o Suecia. Eso por mencionar algunos. Sin embargo, otras regiones o lugares recónditos del mundo no están exentos de padecer esto. De acuerdo a algunos datos de un artículo que consulté para este podcast y que pueden consultar en la sección de información de este video, la edad estimada de las personas que son afectadas por este malestar ronda entre los 20 y 35 años, afectando con mayor frecuencia a mujeres. Claramente los hombres no están exentos, pero es una tendencia. Sin embargo, me gustaría cuestionar si es una tendencia concreta en el mundo real o si en cambio los hombres no suelen hablar de este tipo de cosas. Y en consecuencia podría ser el caso que se restrinjan a reconocer que tienen un problema para después proceder a tratarlo. Esto lo dejo al pensamiento de cada uno, y al menos yo no descartaría esta posibilidad. Ahora me gustaría agregar una cita con información relevante del artículo antes mencionado, que tiene que ver con las personas que lamentablemente ya han sido diagnosticadas y viven con una depresión en estas fechas. La base de los cambios en el estado de ánimo
en los pacientes afectados por un trastorno afectivo estacional descansa sobre la hipótesis de una alteración del ritmo circadiano relacionada con un incremento en la secreción nocturna de la melatonina. Me gustaría aclarar que la melatonina es una hormona natural que produce nuestro cuerpo para regular el sueño. Esto tiene que ver con lo que se conoce como nuestro reloj biológico del cuerpo, lo que significa que nos regula sobre cuándo y cuánto debemos dormir. Es en la noche cuando aumenta la cantidad de melatonina que es causante de producirnos sueño, y es por las mañanas cuando la cantidad de melatonina disminuye, para que podamos despertar. Esto es realmente importante y significativo para nosotros, puesto que el sueño restaura funciones fisiobiológicas, psicológicas, nos produce descanso, nos repone energías. Por tanto, una alteración en el ritmo circadiano, dicho de manera muy simplificada, refiere a alteraciones de sueño, no dormir bien, tener sueño en el resto del día, por consecuencia no tener descanso, alteraciones en procesos digestivos, pérdida de concentración por sueño e incluso insomnio en algunos casos, entre otras cosas. Por otro lado, además, me gustaría agregar que tenemos que tener presente que existen otros factores que pueden producir dicho padecimiento, como los intrapersonales o socioculturales. Un aspecto típico dentro de las fechas de fin de año o decembrinas es rememorar lo que se ha hecho y principalmente lo que no se ha podido hacer en el año. Se realiza socialmente una suerte de introspección personal o a veces grupal, donde se comienza a evaluar personal, social y familiarmente la vida. Con ello, suele dársele más peso a los desfortunios y se puede llegar a caer en una desesperación o decepción por no estar a las expectativas de lo que debería ser correcto, o también por no conseguir un éxito personal de acuerdo a parámetros sociales que en muchas instancias están impuestos por otros. Esto es, la sobreexigencia personal en metas que no se lograron, o bien por fallar en la prometida felicidad que prácticamente se ha vuelto un dictado. No quisiera que mis palabras se confundieran. Propiamente no hay que tener algo en contra de la felicidad. Es una emoción más de las que poseemos en tanto nuestra especie y que expresa una parte importante de nosotros. Pero sí hay que tener cautela cuando hay una exigencia externa por parte de nuestro entorno social y cultural por ser felices, pues esta podría convertirse más en un peso que en una gran dicha. Pues la exigencia de la felicidad constante lo único que parece producir es que aquellos que no pudieron sentirse felices la mayoría del tiempo se culpen y frustren por no cumplir este mandato de la felicidad que tantas veces se les ha repetido. Asimismo, están presentes otros factores sociales relevantes a cada persona, como la estabilidad económica. Respecto a esto, vale la pena nombrar al filósofo griego Aristóteles, que decía en su Ética Nicómaco que una vida realizada, una vida entendida como eudaimonía, no podía perseguirse si antes no se cubrían ciertas necesidades materiales, de las cuales podemos considerar el alimento o la vivienda. Dicho esto, hay que ser conscientes de que hay personas con familias que les cuesta cubrir una canasta básica y también que viven con dificultad de pagar rentas. Y entonces se encaran con una presión constante de todo esto. De la misma forma, otro tipo de preocupaciones son respecto de las pérdidas de personas cercanas a lo largo del año. Aquellas que perdieron la vida por enfermedad o malestares. Aquí la sensación de soledad aumenta para algunos que han perdido a un ser querido o muy cercano.
y el concepto ritual de reunirse con la familia o seres queridos rememora esta pérdida con más soltura. Un efecto similar sucede cuando se recuerdan aquellas personas que simplemente ya no están porque se alejaron o bien porque las alejamos, y su vida tomó un rumbo distinto al nuestro. Aquellas personas de las cuales no pudimos despedirnos o apreciarlas lo suficiente. Aquellas personas las cuales su ausencia duele y que no sabremos si ese dolor que nos dejaron cesará o simplemente será más controlable. Por otro lado, hay otro tipo de personas que se sienten apartados debido a su edad. Por ejemplo, personas de la tercera edad que se encuentran solas suelen tener una sensación de soledad abrumadora. En otros casos, las familias fragmentadas con problemas delicados de violencia intrafamiliar también suelen sentir algo roto dentro de su convivencia. Y esto son solo algunos ejemplos que se me han ocurrido, pero no tengo duda de que la Navidad duele. Duele de diferentes formas. Esto me parece interesante, en tanto que nos hace dar cuenta que el fin de un año nos permite pensar en el pasado que nos acurrucó y que al mismo tiempo nos devastó, que nos separó y dejó aprendizajes por un lado y que nos rompió y dejó cicatrices por el otro. Aunque considero que resulta más sencillo recordar los fallos con mayor facilidad que las pequeñas cosas que agradecer. Al final pienso que es más fácil sentirse triste que feliz por alguna extraña razón que yo aún no acabo de comprender. Algo a tener en cuenta es que nuestras emociones se ven afectadas en toda esta descontrolada evaluación del pasado. Nos cuesta tener gestión u orden de nuestro yo, de las emociones y pensamientos que componen este yo. En este sentido, el desentendimiento de la vida emocional es un gran descuido del cual debemos hacernos conscientes para comenzar a remediarnos, justamente para poder darnos un lugar como sujetos de cuidado. Por otro lado, lamentablemente, el espíritu navideño de la tristeza inclina a personas a despojarse de su propia vida. Sé que filosóficamente este tema es más extenso, no obstante, quiero mencionar esta situación concreta para que no la perdamos de vista. Quizá haya alguien a quien nosotros podamos brindarle consuelo y nos hemos dado cuenta a tiempo. Quizá podamos ser un hombro, una mano que dar a alguien que lo necesite. Y ya hablando de estos temas, me gustaría externarles que este es un espacio para recordar y tener muy en cuenta, tener presente a aquellos que dentro de su ser han sido absorbidos profundamente por una tristeza incontrolable, que viene dada por la melancolía, el recuerdo, la pérdida, el sentimiento de no cumplir las expectativas de la vida que la sociedad impone, el sentimiento de falta, aquellos que los inunda la soledad, por la razón que fuere. Sepan que nos acordamos de ustedes y que no serán olvidados solo porque su situación se manifiesta silenciosamente. Yo no los he olvidado y estas últimas palabras son para compartirlas especialmente con su soledad. No permitiré que el espíritu navideño de la tristeza sea su única compañía. Mis palabras también pueden acompañar su circunstancia y, más importante, sus pensamientos. Es la manera en la que puedo estar presente para algunos oídos que se sientan solitarios en este día, en esta noche, en estos tiempos. También me gustaría compartirte algo más, que si la tristeza se ha sembrado en ti recientemente y te ha producido un estado de perturbabilidad, medita acerca de qué ha sido aquello que te ha producido ese sentimiento que ahora te daña, que te desquebraja poco a poco. Pregúntate, ¿por qué estas fechas me duelen más que otras?
muy probablemente esto no sea un ejercicio sencillo ni fácil. Lo más probable es que pensarlo y recordar sea un camino tormentoso o que no se quiere recordar. Recordar en muchas ocasiones duele y yo comprendo eso. Pero es importante conocerse a uno mismo, escucharse, saber qué recuerdos le duelen, saber por qué algo duele en ti, saber por qué algo duele en uno, conocer qué te ha lastimado y lastima. Deben saber que yo considero como personas valientes a aquellas que afrontan y viven con tormentos, porque han afrontado y cargado pesos tan grandes que yo ni me imagino, que incluso no saben cómo los han soportado hasta ahora. Respeto a todo aquel que medite y piense en cuáles son sus miedos más profundos, porque constantemente luchan contra sensaciones invisibles que nadie más que ellos puede sentir y presenciar. Si aún no has podido contra esta parte que te habita y te lastima, quiero decirte que en este instante me siento en la misma posición que tú. Y tengo la esperanza de que podremos conseguir en algún momento tomar control de esto, deshabitar una tristeza perpetua, darle despedida. Como hemos visto, hay diversidad de situaciones que producen un estado de tristeza profundo, ya sea climáticas, ya sea sociales, ya sea intrapersonales. Sin embargo, últimamente he pensado mucho en lo que significa la esperanza, en que hay un alivio que puede sernos brindado sin que éste nos destruya más. Seamos curiosos, indaguemos, busquémoslo, y siempre con cuidado de no dañar a otros, de no dañar a aquellos que también nos quieren. Busquemos algo que nos encienda y nos haga tener el brillo que tienen las estrellas incluso en las noches más oscuras y profundas. Encontremos aquello que vuelva a hacer sentir aquel júbilo y ánimo que alguna vez vivió en nosotros y que por ello podemos recordarlo. Mucho ánimo y fuerza para nosotros.